El artículo del senador de Vermont, Bernie Sanders, que le mencioné en el segmento anterior, lleva por título: la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos es obscena, así que vamos a arreglarlo. Así es como. Y dice lo siguiente: mientras los trabajadores se afanan, los más ricos nunca lo han tenido tan bien. Es hora de contraatacar. Nuestra democracia depende de ello. Eso como una especie de titulillo que acompaña el trabajo, el titular, el gran titular. Antes de adentrarme en el comentario del trabajo, yo quiero resaltar que para mí fue muy sintomático algo que observé el día de la juramentación de Joe Biden, que como todos recordamos se produjo a cielo abierto en medio de medidas extremas de seguridad, porque un par de días antes se había producido una situación que alarmó al mundo entero y que fue una verdadera vergüenza para Estados Unidos, lo que puso en evidencia lo que se está generando dentro de esa sociedad, que para el mundo entero siempre ha sido una especie de ícono, un ejemplo de cómo es que funciona una democracia. Pero ocurrió lo que nosotros estamos acostumbrados a presenciar en repúblicas bananeras. Pero no solo eso, eso fue un episodio grave dentro de un montón de situaciones que se dieron en ese país y que yo creo que ponen al descubierto lo que se está generando ahí en esa sociedad. Bueno, pues decía que para mí fue muy sintomático el hecho de que mientras la atención de la mayoría se centraba en los grandes protagonistas, que eran el presidente que tomaba posesión, las vicepresidentas, los trajes que usaban la gente, que los invitados, los Obama, los Clinton, la propia Kamala Harris. Hubo historias de quiénes fueron los diseñadores de su vestido y todas esas cosas. Ese glamour que se respiraba ahí en ese acto de juramentación. Mientras en los medios de comunicación resaltaba eso, había un señor en una esquina con un abrigo de esos antiguos y unos guantes de lana, de esos que se utilizaban en los años 50, muy en un rincón. Y entonces la foto de ese Bernie Sanders, de ese señor que estaba ahí, fue lo que se hizo viral. Incluso fue una sensación tan grande que eso le permitió recaudar varios millones de dólares que él utilizó para programas sociales. Y eso lo que dice es, en el momento en que se está juramentando a un presidente, después de haber ganado unas elecciones, eso lo que dice es lo que mucha gente entiende que debe ocurrir. Porque, o que hay que resaltar, porque resulta que a Bernie Sanders lo apearon de la competencia, por decirlo de una manera, lo apearon de la competencia interna, de la primaria, de mala manera. Y lo apeó de ahí el establishment del Partido Demócrata, que un manotazo en la mesa, como leí que dijo alguien, mandó a parar el asunto y dijeron: no, ya está bueno de esto, usted no puede ser candidato. Simple y llanamente porque usted no garantiza el triunfo. Con ese discurso nosotros no vamos para parte. A nosotros no nos van a apoyar la gente que financia campaña. Y la mayoría de la gente se va a ir con Donald Trump. Donald Trump lo está esperando a usted para rajarlo, porque con ese discursito usted no va para ninguna parte. Sin embargo, esa es una manera, esas son de las cosas que están ocurriendo, no solo en el Partido Demócrata. Eso es lo que está ocurriendo con los partidos a nivel global. Eso es lo que está ocurriendo en los partidos. Los partidos están dejando de ser partidos políticos funcionales y se han convertido en asociaciones de amigos y se han convertido en grupos que responden a unos intereses claramente definidos, intereses poderosos.
Y entonces, ese es parte del proceso que impide que los problemas se aborden como tienen que abordarse y que se imponga la sinrazón. A pesar de que el mundo no importa que el mundo se esté derrumbando, como está ocurriendo con el coronavirus y la respuesta alocada que le ha dado el liderazgo mundial a esta situación. Entonces, para mí eso fue muy sintomático. Los guantes de Bernie Sanders, la imagen de ese hombre, que la convirtieron en camiseta, t-shirt, y comercializaron eso, y la gente cooperó, y se recaudó un dinero, y se vio que era una persona que realmente su discurso va calando en la sociedad estadounidense. Y yo dije que ese discurso, primero lo tuvo Barack Obama, generó Occupy Wall Street, Obama le cogió miedo a eso y después tuvo que reprimir el movimiento que él mismo generó de devolverle la voz a los que no tenían voz. Vamos a ocupar Wall Street, el centro del capitalismo. Entonces ese problema se está produciendo, se está generando en la sociedad estadounidense. ¿Qué dice Sanders? No lo puedo leer entero, pero voy a tratar de reseñarlo lo más ampliamente posible. Dice él, los Estados Unidos no pueden prosperar y seguir siendo una democracia vigorosa cuando tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco. Si bien muchos de mis colegas del Congreso optan por ignorarlo, el tema de la desigualdad de ingresos y riquezas es una de las grandes crisis morales, económicas y políticas que enfrentamos y debe tratarse. Yo tengo muchísimo tiempo, yo tengo un par de años tratando ese problema de forma recurrente aquí en este programa. Y hablando de que ese es el gran problema de la actualidad, que es lo que va a generar o lo que está generando las inconformidades y está produciendo los problemas políticos que impiden soluciones y que van a agravar la situación hasta hacerla estallar. La desafortunada realidad es que nos estamos moviendo rápidamente hacia una forma de sociedad oligárquica donde un puñado de multimillonarios tienen una enorme riqueza y poder, mientras que las familias trabajadoras han estado luchando de una manera que no habíamos visto desde la Gran Depresión. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia. Hoy en día la mitad de nuestra gente vive de sueldo a sueldo. 500,000 de los más pobres entre nosotros no tienen hogar. Millones están preocupados por los desalojos. 92 millones no tienen seguro y tienen seguro insuficiente. Y las familias de todo el país están preocupadas por cómo van a alimentar a sus niños. Hoy en día, toda una generación de jóvenes tiene un nivel escandaloso de deuda estudiantil y se enfrenta a la realidad de que su nivel de vida será más bajo que el de sus padres. Y lo peor es más obsceno. Los estudiantes de bajos ingresos ahora tienen una esperanza de vida que es aproximadamente 15 años menos de la de los ricos. Eso parece un invento, parece una mentira, pero esa es una realidad. La NASA diseñó ahora, a propósito del asunto de la pandemia y de los problemas respiratorios que se están produciendo, un respirador de eso, artificial, que fue diseñado especialmente para el coronavirus. Pero a eso no tienen acceso los más pobres. Eso se diseñó para salvarle la vida a la gente que puede pagar. Hay unos tratamientos de cáncer que son bastante efectivos. Unos tratamientos de cáncer mediante una técnica moderna que se ha desarrollado. Los que desarrollaron eso incluso fueron objeto le otorgaron el premio Nobel. Pero vaya a ver quién tiene acceso a eso. Carter casi se despide de la vida por un cáncer. Y ahí está. ¿Producto de qué? Producto de ese tratamiento. Hay millones de gente que muere producto de cáncer en el mundo. Lo más probable, muchos de ellos tratables. Pero la diferencia es el dinero.
La diferencia entre la vida y la muerte es el dinero. Entonces él da ese dato ahí. La pobreza en Estados Unidos se ha convertido en una sentencia de muerte. Mientras tanto, a la gente de arriba nunca le ha ido tan bien. El 1% superior ahora posee más riqueza que el 92% inferior. Y los 50 estadounidenses más ricos poseen más riqueza que la mitad inferior de la sociedad estadounidense, 165 millones de personas. Si bien millones de estadounidenses han perdido sus trabajos e ingresos durante la pandemia, durante el año pasado 650 millonarios vieron aumentar su riqueza en 1.3 billones. La creciente brecha entre los ricos y todos los demás no es un problema nuevo. Y es verdad, ese no es un problema nuevo, pero él se entiende que la tendencia es a que eso se agrava, y se agrava, como él mismo sostiene, de una manera obscena. Durante los últimos 40 años ha habido una transferencia masiva de riqueza de la clase media y las familias trabajadoras a las personas más ricas de Estados Unidos. En 1978, 0.1% superior poseía alrededor del 7% de la riqueza de la nación. En el 2019, el último año de datos disponibles, poseen casi el 20%. Increíblemente, las dos personas más ricas de Estados Unidos, Jeff Bezos y Elon Musk, ahora poseen más riqueza que el 40% inferior de los estadounidenses juntos. Naturalmente, todo eso es un grave problema para el propio sistema capitalista, porque tú concentras la riqueza en pocas manos. Esa gente no tiene capacidad, no tienen necesidad, no tienen cómo consumir toda esa riqueza que tienen, mientras entonces los demás se llenan de necesidad. Y eso estanca el consumo, eso impacta el consumo, y el consumo es lo que mueve la economía. Si la desigualdad de ingresos no se hubiera disparado durante las últimas 4 décadas, simplemente se hubiera mantenido estática el trabajo, o simplemente se hubiera mantenido estática, el trabajador promedio en Estados Unidos estaría ganando $42,000 más en ingresos cada año. Bueno, y él da una serie de datos sobre la realidad social, sobre los problemas de acceso a los medicamentos, porque resulta que en el país más grande, más desarrollado del mundo, hay gente que se enferma y tiene problemas. Un montón de gente no tiene cobertura médica, como él dice, o tiene una cobertura insuficiente. Bueno, pero él está planteando también una serie de soluciones. Él habla de la necesidad de organizarse, de fortalecer los sindicatos, y propone una serie de medidas: obligar a los ricos a que paguen los impuestos. Ya nosotros vimos en el caso de Donald Trump, un hombre que multimillonario, miles de millones de dólares, y en un año pagó 700 dólares de impuestos. Y esa es la realidad de esa sociedad. Y no solo la realidad de esa sociedad. Hubo un presidente de un partido socialista en Europa, Zapatero, que dijo que bajar impuestos era de izquierda. Y ese es el criterio que se ha ido imponiendo, lo han ido imponiendo las élites, porque se ha ido desmontando al mismo tiempo todas las ventajas sociales que habían, los programas y los servicios. Y eso a expensas precisamente o como consecuencia de esa medida. Entonces él está planteando una serie de medidas, y él admite que hay un problema en todo esto. Y él lo menciona, y él habla del poder que tienen las grandes empresas. Las grandes empresas, que son las que impulsan todo eso, que definitivamente es el principal obstáculo a vencer. Ese es el problema. La concentración de la riqueza le da posibilidad a esa gente de financiar campañas y de decidir lo que se hace. Ellos son los que deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no. Y los políticos lo que son es marionetas. Antes los políticos eran profesionales con capacidad para convertir el Estado en una herramienta capaz de procurar equidad, de regular la economía, de forma tal que se evitaran los excesos del mercado, políticas redistributivas para un poco equilibrar la cosa.
pero la clase política que se convirtió en un apéndice de las grandes corporaciones, simple y llanamente ha dejado de jugar su rol. Y eso es lo que explica la realidad que se está viviendo. Vamos a la otra pausa y volvemos en un momentito.